Cuando uno se plantea un curso bíblico, corre un riesgo. Y es que hay gente aquí que ya sabe muchas cosas y también hay gente que no sabe prácticamente sino lo básico. Y entonces, ¿cómo hago yo para hacer equilibrio? Lo voy a ir haciendo en la medida que ustedes van a ir preguntando y van a ir subiendo el nivel, por así decirlo, para que yo pueda también de algún modo preocuparme de decir otras cosas. ¿Qué es lo que yo pienso que se debe hacer primero cuando uno entra a la Biblia? Es que hay que discutir los fundamentos, porque no queda siempre claro. Y eso es a lo que nos vamos a dedicar hoy y mañana, a discutir los fundamentos de esto. ¿Cuáles son los fundamentos, para decirlo así? El primer fundamento es el tema que vamos a tocar ahora inmediatamente termine esta introducción, que se llama la inspiración bíblica. ¿En qué sentido la Biblia es palabra de Dios? Esta mañana ustedes seguramente se reían un poco porque yo decía que estaban llevando la contraria entre Mateo y Lucas, porque para Mateo la niña ya había muerto y para Lucas la niña todavía no había muerto. Y cuando uno se enfrenta a esas contradicciones entre el mismo texto, uno se pregunta una cosa: y si Dios entonces, si hay cosas ahí contradictorias, ¿será palabra de Dios? Dios estaba escribiendo un evangelio y después se le olvidó y escribió otro. Así que la primera pregunta que queremos hacernos es: ¿en qué sentido decimos que la Biblia es palabra de Dios? Y sobre todo, y más importante para mí, escrita en palabras humanas. ¿Cuál es la relación entre la palabra humana y la palabra divina? Eso es el fundamento para creer que este texto que yo tengo aquí no es cualquier texto. No es un texto de hace más de 2000 o 3000 años, si es que lo miramos ya como el inicio, desde el Antiguo Testamento. Porque si así fuera, pues, si fuera solo por ser antiguo, pues tendrían otros textos mucho más antiguos que la Biblia, tal vez más valor. Entonces no es por la antigüedad, ni siquiera es por la capacidad de ideas, porque si fuera así, pues tendría más valor muy posiblemente la Metafísica de Aristóteles, que es el libro que ha marcado a generaciones y generaciones de personas en todo el mundo. En ese sentido tampoco se trata de la cantidad de ideas sorprendentes que hay. Así que la primera cosa que vamos a preguntarnos es sobre la inspiración bíblica. Luego de eso vamos a tomar un descanso, vamos a regresar y vamos a preguntarnos otra cosa muy distinta, y es: ¿quién dijo que esos eran los libros que tenían la palabra de Dios, y por qué esos y por qué no todo el resto? Ustedes saben que existen una gran cantidad de evangelios apócrifos. ¿Por qué escogieron 4 y por qué no escogieron al Evangelio de Santiago, que es una preciosura? ¿Por qué no escogieron al Evangelio de Tomás, que es más antiguo que el Evangelio de Juan? ¿Por qué la iglesia primitiva no escogió el Evangelio de Pedro, que es el apóstol por excelencia, la cabeza de la iglesia? ¿Por qué esos 4 y no el resto? ¿Quién nos dijo a nosotros que era o no era palabra de Dios eso? ¿Y por qué a los otros textos que conocemos, que son de la misma época y que relatan la misma historia, no los leemos como palabra de Dios en la iglesia? A ese tema se le denomina el canon bíblico. Así que el segundo asunto es el canon. Si el primero es la inspiración, el segundo es el canon, y tiene que ver con una pregunta que a todos nos agobia, y es: ¿quién escogió esos textos? ¿De dónde sacamos que eso es palabra de Dios divina, inspirada, y los otros no? Para mí, ¿qué son evangelios apócrifos? Sí, lo saben, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué sería un evangelio apócrifo? Es uno que no está reconocido dentro de las escrituras, dentro de la Biblia. Exactamente. Sí, lo sabían ustedes, eso más o menos se conoce en el argot popular. Apócrifo significa no reconocido dentro del canon, justo por eso es el tema del canon. Hoy nos vamos a dedicar a eso en esta mañana, a hablar de esos 2 fundamentos que para mí son la puerta de entrada a la Sagrada Escritura. Para que yo pueda de algún modo creer esto, tengo que tener muy claro que de qué estoy hablando cuando digo Sagrada Escritura. En la mañana del martes, o sea mañana, vamos a tocar otros 2 temas que para mí también son muy importantes, y es
El primero de ellos es métodos y acercamientos bíblicos. ¿Cómo se debe leer la Sagrada Escritura? ¿Se debe leer tal y como está escrita? ¿Se debe entender así? ¿Por qué la iglesia y otras iglesias usan la Biblia tan distinta? ¿Por qué cuando uno lee una traducción de una Biblia y luego lee otra, que son tan distintas? ¿Quién tiene la razón? ¿Existe una Biblia que de algún modo sea verdadera o única? Esta Biblia que yo tengo de aquí, ¿de dónde proviene? ¿Existe una Biblia original escrita por los apóstoles, de la cual dependamos hasta hoy, después de 2000 años? ¿Existe una única versión de la Biblia o existen varias versiones? ¿Cómo hago yo para leer? Yo me siento y agarro el texto, ¿y qué hago? Me voy y me busco una biblioteca, un montón de libros y leo un montón de erudición y de ideas nuevas. O simplemente leo, y si tu ojo es ocasión de pecado, sácatelo. Yo a ustedes los veo como muy completicos. Espero que no estén pecando por los ojos. ¿Qué hacemos para leer la Biblia? Esto se llama métodos bíblicos de lectura. ¿Cualquier lectura es válida? ¿Cualquier cosa que uno diga sobre la palabra es válida? ¿Cualquier interpretación es verdadera? ¿Qué criterios hay de interpretación bíblica? Ese será el tema central de mañana. Y a eso le uniremos un tema que para mí es muy importante, y es el tema de la historia bíblica. Los momentos principales de la historia de Israel. Porque es necesario que yo les dé estas herramientas para cuando yo diga, es que el profeta del exilio, el profeta de antes del exilio, el profeta de la época griega, o cuando yo diga, no, es que ese texto que estamos leyendo pertenece a la época de tal cosa, ustedes sepan exactamente de qué estoy hablando. Vamos a hacer un recorrido por la historia de Israel y Palestina hasta terminar en Jesucristo. ¿Desde dónde? Pues hombre, yo pensaría que desde Adán y Eva, pero como todos lo sabemos, realmente es muy difícil fechar a Adán y a Eva, no solo por bíblico, sino científicamente. Hoy es improbable que alguien pueda decir cuándo empezaron a existir los seres humanos o no, y si ese texto está hecho realmente para decir eso o no. Así que, ¿de qué voy a hablar yo? Pues del evento central que conforma el pueblo de Israel, la huida de Egipto con Moisés. Ahí más o menos podríamos fechar eso porque tenemos alusiones históricas. Estaban construyendo no sé qué de Ramsés, estaban haciendo esto. Por historia externa sabemos exactamente en qué fecha más o menos se está hablando de esta huida de Moisés de Egipto. Y con base en eso podríamos fechar un poco las historias de Abraham, de Isaac, de Jacob, que son solo conjeturas porque no tenemos ninguna prueba. Podríamos mirar toda la historia de David y de su hijo Salomón, en qué fecha se ubica, y de ahí en adelante sí tendremos ya pruebas históricas. De ahí en adelante ya tenemos papiros, tenemos piedras, estelas talladas donde se cuenta la historia de los reyes. Ahí sí podemos hablar en serio de que hay una historia, en el sentido más laico del término. Eso es lo que quisiera yo hacer mañana, hacer esas dos cosas, métodos e historia. El miércoles quisiera hacer tres cosas: hacer una introducción al Pentateuco, a los 5 libros principales de la ley, hacer una introducción al profetismo bíblico, qué es ser un profeta y cuáles son los temas proféticos por excelencia, y hacer una introducción a los libros sapienciales o de sabiduría bíblica. Cuáles son los temas principales y por qué se llaman así, y qué es sabiduría para un judío, por qué los llamaron sapienciales. En esto sigo la distribución que el judío hace de la Biblia en 3 partes: la Torá, los Nevi'im y los Ketuvim. Tanakh es el nombre de la Biblia hebrea, T-N-K. Bueno, ahora más tarde les escribo en el tablero esas cosas para que ustedes vayan fijándose. Tenía esa presentación hecha, pero resulta que el Videobit tiene una conexión VGA o yo no sé qué historia es, y no tenemos cable para eso.
Pues ahora después vamos a tratar de solucionar el tema con la señora de la recepción, porque yo tenía una presentación para no estar diciendo esto como en el aire sin que ustedes lo estén viendo, que a veces es más difícil. El judío divide la Biblia en tres partes: la Torá, que significa la ley, por eso viene la T. Torá significa ley, son los 5 primeros del libro de la Biblia. ¿Y cuáles son los 5 primeros? Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Esos 5 libros se denominan Pentateuco, justamente porque penta significa y teujo significa rollo. Como antes no habían libros sino rollos, entonces cada libro era un rollo, así que eran 5 rollos o 5 libros. A eso se le denomina Torá o ley. Posteriormente esa ley estaba marcada por los profetas. ¿Cuántos son los profetas? 4. Mayores, menores. Todos. 4 mayores, 12 menores. Ahí está el problema verdadero, que para un judío Daniel no es un profeta. Entonces los profetas mayores son 3 y los otros hacían un cuarto rollo. Entonces los profetas son 4 para ellos. Pero pues son todos los que nosotros conocemos, los 12 profetas menores y los 3 profetas mayores, Isaías, Jeremías y Ezequiel. Para los judíos Daniel no es un profeta, es un libro de sabiduría, pero no es un profeta. A ellos en hebreo profeta se dice Naví, y profetas en plural se dice Nevi'im. Por eso la segunda palabra es una N. Usted no trajo esto, pero yo. La segunda es una N, Nevi'im. Ahí están los profetas. Por último quedan los otros escritos que hacen referencia también a la ley. A esos escritos, escribir en hebreo es el verbo kataf. Y de ahí viene escrito, que es kotef, y en plural ketubim, con K. Fácil. ¿Cierto? Sí. Botado, con vela, existía ya en el hebreo. Así que tenemos 3 letras, la T, la N y la K. ¿Cierto? Como los judíos no tienen vocales, imaginen ustedes uno aprender un idioma sin vocales, eso sí es otro mundo. ¿Cómo se pronuncia entonces la Biblia hebrea? Se le ponen 2 A. Tanakh. Ahora les voy a escribir aquí. Mejor. Porque yo siento que cuando uno escribe la gente le entiende a uno de qué está hablando. O yo al menos entiendo más cuando me escriben. Es que yo soy más visual que auditivo. Tanakh. La Biblia Pero tú hebrea. dices que la T es Torah, ¿cierto? Sí. ¿Y la N la que significa? La N, La N y la K. la N, Naví, que significa profetas, y K significa Ketubim, que significa escritos. Ahora sí. Y en ese punto yo sigo la división judía de la Biblia, por eso les voy a hablar de Torah, de Naví y de Ketubim. Eso será el miércoles. Tres partes de la Biblia judía. Torah. Sí. Nevin y Ketubim. ¿Qué? Acá. Nevin es una como ahí. Claro, Es un Nevi'im. apóstol. Ah, bien. Es un apóstrofe, se llama eso. Realmente no es un apóstrofe, lo que pasa es que los hebreos, como nosotros los españoles, los que hablamos español, por influencia hebrea tenemos una cosa que es sacar aire desde la garganta. Jarra, José, eso no lo puede hacer nadie que no sea árabe. Eso que yo acabo de hacer.
Nosotros, como el español tiene un 30% de palabras árabes, lo aprendimos de ellos en la Reconquista Española. Cuando todos los musulmanes ocuparon España, nos transmitieron la J y estas que están aquí. Esto que está aquí es una J realmente. Nevi'im. Es una respiración. Nevi'im. Pero padre, ¿tiene alguna diferencia la coma así y la que viene así? Sí, hay una que es solo una respiración y otra que es. Son dos cosas distintas. Tendré que darles un curso de hebreo para entender este asunto. Solo me interesa que ustedes noten que la Biblia hebrea tiene tres partes: la Torá, los profetas y los escritos. Esto traduce ley, esto traduce profetas y esto traduce escritos. Nosotros pues no tenemos esa división por una razón, porque en el año 70 antes de Cristo el mundo ya no hablaba hebreo. Los judíos perdieron el idioma hebreo después del exilio en Babilonia, regresaron hablando el idioma babilónico, que es el arameo, y entonces solo sabían hebreo los rabí, los maestros. ¿Cuál era la función de un maestro? Leer en hebreo y traducir al arameo. A eso se le llamó el Targum. Así que ya no hablaban hebreo, y tampoco luego en el siglo II dejaron de hablar arameo porque el mundo se helenizó. Acuérdense del señor Alejandro Magno. Alejandro Magno conquistó el mundo conocido y puso todo el mundo a hablar griego. Era como el inglés de nuestra época. Todo el mundo hablaba su lengua, pero el inglés era el idioma fundamental para entenderse en el mundo. ¿Qué hicieron los judíos? Traducir la Biblia del hebreo al griego. Y con eso dieron forma a lo que tú y yo conocemos hoy: Pentateuco, escritos históricos, profetas, libros sapienciales. Esa división no es judía, esa división es griega. Por eso yo creo que vamos a regresar un poco a las raíces judías de la Biblia y vamos a dividirla en tres partes. Torah, Naví, Ketuvim. Sobre esto quisiera también decir que, pues en este sentido, lo que yo voy a hacer aquí no es católico, ni dirigidos católicos. Yo no sé cuáles de ustedes serán católicos y cuáles no. Yo me pregunto esas cosas, porque cuando uno está hablando de la Biblia, realmente no hay una división. Si en algo estamos de acuerdo católicos y no católicos es en la Biblia, justamente. No en su interpretación, pero sí en que es sagrada y que es importante esto que estamos haciendo. Y lo digo porque muchas veces voy a usar esta palabra hebrea. La palabra hebrea con 4 letras, el tetragrama Yod, Het, Vav, He, que traduce en español, en nuestro castellano, la Y, la H, la W y la H. Esa tradición dio lugar a que nosotros los católicos le pusiéramos 2 letras, la A y la E, y dijéramos que el nombre de Dios se pronuncia Yahvé. Otra tradición nacida en la cuna protestante dice que no es esas las letras que hay que poner. Les expliqué que el hebreo no tiene vocales, ¿cierto? Otra tradición protestante dice que no es así, que la verdadera vocalización no es Yahvé sino Jehová. Para mí esto no tiene ninguna importancia. Si ustedes quieren decir Yahvé, digan Yahvé. Si quieren decir Jehová, digan Jehová. ¿Por qué razón? Porque los judíos tenían prohibido pronunciarle el nombre de Dios. Y entonces cuando uno lee hebreo y encuentra esta palabrita, no se pronuncia porque es irrespetuoso pronunciar el nombre de Dios. Así que uno que decía Adonai,
Adonai significa el santo, el elegido, el Dios todopoderoso, el Shaddai. Así que un judío, usted le pregunta a un judío, ¿se pronuncia Yahvé o se pronuncia Jehová? Y un judío le va a meter una cachetada y le va a decir, por favor, no pronuncie el nombre divino nunca jamás. Así que los que escribieron esto no saben cómo pronunciarlo porque nunca jamás lo pronuncian. Pero nosotros, que somos así como somos, nos metemos en peleas porque si es Dios es Yahvé o es Jehová. Díganme ustedes, ¿esto tiene realmente importancia para la fe que sea Yahvé o Jehová? No. Eso me gusta. Entonces entiendan ustedes que aquí no estamos en presencia de un asunto de catolicidad, sino un asunto bíblico. Yo quiero que todo el mundo, quien sea o no sea católico, se sienta aquí respetado en su intimidad y que sepa que estamos haciendo un asunto de la razón, que estamos aplicando la razón que Dios nos dio al conocimiento bíblico, y que esto también quiero decirlo como límite para iniciar. No es la razón la única capacidad que puede entender la palabra de Dios. No es que si no es racional entonces eso no sirve. No, hay cosas que son solo de la fe y que uno solo comprende a la luz de la fe. Eso también está claro para que no van a creer que es que nosotros venimos con una presunción de esto es la sabiduría única, verdadera. Pero sí quiero decirles que no quiero estos tipos de confusiones sobre si es Yahvé o Jehová. Si su Biblia dice Jehová, está bien. Si su Biblia dice Yahvé, está bien. Eso no es un problema. ¿Entendieron por qué no es un problema? ¿Quién tiene la razón? ¿Yahvé o Jehová? Padre, y en términos claros, ya quedó entendido que sea Yahvé o Jehová, debemos adorar un mismo Dios, un solo Dios. Padre, pero entonces me cabe la duda y explíqueme usted, Yahvé, esas 4 letras YHWH, que son hebreas, ¿cierto? Esta. ¿Cierto? Dios. Para ellos entonces el Yahvé, como pronunciar Yahvé, ¿qué significa? ¿Dios? No. O sea, ¿a dónde quiero llegar yo con esto, padre? De que para significa ellos darle un nombre a esas 4 letras, digamos, tienen que decir, esto viene desde aquí y yo de esto puedo deducir esto o aquello, por eso le doy el nombre de Yahvé, Sí. o por eso le doy el nombre de Jehová. Aquí está el verbo del cual proviene ese nombre, el verbo hayá. ¿Qué significa hayá? Eso, Ser, el verbo, padre, hay que ser llegar. o estar. Entonces, ahora padre, El tubí. ya entiendo. Sí. Por eso cuando a él le preguntan cuál es tu nombre, él responde, Yo soy. perfecto. Ustedes saben hebreo ya. ¿Qué más van a aprender? O sea, padre, que esa expresión, o sea, claro, o sea, todo bien, padre, entonces esa expresión. ¿Qué significa esa expresión? Esa letra significa, pues es difícil decirlo, porque Ser. los judíos cuando conjugan un verbo le ponen sufijos y prefijos, como nosotros en español. Agarran la raíz del verbo y lo convierten. Es correcto. Entonces es muy normal que esta yo, que está aquí, es un prefijo añadido a la conjugación del verbo. Así que, ¿qué significa literalmente Yahvé? No sabemos todavía, no hay una certeza absoluta, pero la mayoría de propuestas gira en torno a el que da ser, el que hace que todo exista, el que es. Bueno, padre, Ahora ahora los judíos casi nunca usaron la palabra Yahvé para referirse a Dios, sino la palabra Él. ¿Palabra qué? Él. y Por ahora eso padre, todos los nombres que tienen que ver con Dios terminan en Él. Gabriel, Rafael, Miguel, Joel, Bueno, Noel. Noel es de la Biblia. Noel es de las galletas. Abel. Parece que Abel. Ab significa padre. Abel, Dios es mi padre. Uriel, todo termina en él. Es que Dios es algo. Medicina de Dios, fuerza de Dios.
Samuel, Shemuel, Dios escuchó. Parece que más importante que Yahvé era esta palabra. Y resulta que cuando ellos se pusieron en contacto con otros dioses, ellos dijeron: nosotros no necesitamos muchos dioses porque el nuestro, que es uno, hace por todo ese montonero de dioses. Y entonces hicieron esto. Lo volvieron plural y le llamaron a Dios Elohim, que significa dioses en plural. ¿Cómo son de jodidos los judíos? Están jodidos, O sea, llegaron a otros pueblos y vieron 20.000 dioses y dijeron: el nuestro es uno y ese nuestro vale por todos esos que ustedes tienen. Entonces nuestro Dios ya no solo es Él, sino es en plural, Elohim. Así que Elohim significa dioses, pero es el modo E-L-O-H-I-M, Elohim. Así que Elohim es el otro nombre que usan todo el tiempo para Dios, pero es el plural de Él. Bonito, ¿no? Esto es simpático el asunto. Porque siempre escribes al revés cuando vas a escribir. Porque es que los hebreos escriben distinto a nosotros. Nosotros escribimos de izquierda a derecha y ellos escriben de derecha a izquierda. Dioses. Sí, porque ves. Así que a nosotros nos toca así, pero cuando uno aprende a leer, le toca así. Pero es porque nosotros nos acostumbramos, pero otras culturas, por ejemplo el Popol Vuh, si lo vas a leer, está escrito de arriba para abajo. Sí, eso sí. Entonces, si ustedes quieren leer a los indígenas mayas, pues le toca leer de arriba para abajo. Eso no tiene otra razón de ser. O sea, que alguien haya dicho que se escribe así, fueron los griegos, y los griegos nos transmitieron ese modelo a todo Occidente. Pero todas las culturas más antiguas escribían casi todas de aquí para acá. Normal para ellos. ¿Por qué se cambió el asunto? Porque de aquí para acá hay una tendencia a no tocar. Mire, usted escribe y no toca. En cambio, de aquí para allá es más fácil. Parece que nosotros desarrollamos la capacidad de escribir más fácil hacia este lado. Y no siempre, en muchos manuscritos de los siglos III y IV hay escritura hacia abajo o en pedacitos. No escribían como nosotros completa la hoja, sino en un pedacito escribían hacia abajo y luego agarraban otro pedacito y hacia abajo otro pedacito y hacían como 5 columnas en una hoja. Una manera para leer eso. Los egipcios con sus figuras. Bueno, eso escribían hacia abajo. Entonces siempre las culturas antiguas no tenían el mismo. Juzgar a esta cultura por la nuestra es difícil porque pues son solo eso, formas culturales. Así que tenemos un poco esto. Hoy en la tarde va a venir el padre Iván Garzón y van a tocar otro tema muy distinto sobre formación humana y cristiana. ¿Qué significa eso? Y quedan 2 tardes, la del martes y la del miércoles. Resulta y pasa una cosa, que cuando yo enseño Biblia, introducción, casi nunca abro la Biblia. Y me da una pena porque yo tuve un profesor que me enseñó Biblia y nunca abrimos la Biblia en todo el semestre. Y yo hice una promesa cuando terminé ese curso que cuando yo fuera profesor lo primero que haría sería abrir la Biblia. Y como uno siempre termina pareciéndose a lo que más odia, el punto es que yo planteé todo este curso sin abrir la Biblia, porque es un curso medio filosófico, teológico, para hacer una introducción. Entonces, quiero que por la tarde abramos la Biblia. Quiero proponerles una serie de temas a elección de ustedes 2. Yo tengo preparados varios temas sobre eso y quisiera hablar con ustedes mañana, hacer un exégesis del Padre Nuestro. Que agarremos el texto del Padre Nuestro en la versión de Mateo, no en la de Lucas, que es más cortica. Y que nos dediquemos frase a frase a decir qué significa cada frase. Porque siento yo que siendo una oración de Jesús tan importante, vamos a estudiarla para encontrarle sentido, porque esta repetición y repetición y repetición parece que puede quitarle el sentido a las palabras y nos lleva
¿cierto? Como yo a veces cuando rezo el rosario con mi abuela, eso es... Esa señora tiene el récord de rezar el rosario, yo creo que son como unos 8 o 9 minutos le pongo yo. Pero es una cosa para nosotros, yo apenas voy en Padre Nuestro y ya está medio del cielo. ya está en el cielo. Yo siento que claro, pues son culturas, ella es una mujer ya mayor, pues entendió que eso se reza y se reza, pero la verdad a mí me gusta más como parar un poquito y decir, pensar qué es lo que estoy diciendo, a mí me gusta más. Y de hecho me dediqué a hacer ese exégesis y a prepararlo, pensando que a mucha gente como a mí le hace falta el saborear el Padre Nuestro. No comérselo entero, sino desmenuzarlo y empezar a mascarlo. Y como dice el Apocalipsis, que sea como miel en la boca y amargo en las entrañas. Ya cuando está dentro de uno y uno empieza a meditarlo, uno empieza a darse cuenta que lo que dice ahí es una cosa mucho más grave de lo que uno pensaba. Quiero proponerles para mañana ese tema del Padre Nuestro. Y el miércoles quisiera proponerles otros textos, los textos de la Eucaristía, quisiera proponerles los textos de la Última Cena, de donde derivamos nosotros la celebración eucarística. Vamos a leerlo, qué es lo que dice, si estamos celebrando eso o no, si mandó Cristo a celebrar una Última Cena o no. Si el texto de hagan esto en conmemoración mía está en la Biblia, o eso es un embeleco de nosotros. Yo quiero que vayamos a la Biblia y leamos eso. Tengo otros temas preparados, porque si de pronto ustedes quieren otra cosa, tengo un texto sobre María en el Nuevo Testamento, los textos en que se habla de María, qué es lo que dice de María en el Nuevo Testamento. Tengo otra charla preparada ahí que también podríamos hacerlo sobre qué significa el reino de Dios, qué entendió la gente, qué era lo que entendía Cristo, qué es lo que la iglesia de algún modo entiende hoy sobre el reino y reinado de Dios. Y estoy preparando uno sobre el diablo, porque yo siento que sobre esos temas hay mucha confusión, hay mucho loco, que a todo le echa la culpa al diablo, pero también hay mucho loco que está negando efectivamente la existencia del humano. Y yo estoy preparando un tema sobre el diablo y exorcismos en el Nuevo Testamento. No lo tengo todavía listo, pero ya ando muy juicioso, ya casi termino de escribir lo del diablo para empezar el tema de exorcismos en el Nuevo Testamento, para tenerlo listo para que la gente pueda aprovechar eso que uno estudia, hay que ponerlo al servicio de alguien. A mí me gusta ponerlo al servicio de ustedes. Muchas gracias. Preguntas sobre el curso, si era lo que esperaban, fueron engañados, los frailes los trajeron con mentiras, les dijeron que esto iba a ser chévere, pero no. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Quise escuchar unas dos cosas sobre esto y pues ver si lo que yo preparé es lo que ustedes querían, o hay algo que vamos a cambiar. Es decir, también yo puedo cambiarlo, ¿no? Eso no es lo que yo quiera. No, padre, excelente, porque pues igual, a pesar de que ya hemos escuchado a amados sacerdotes de pronto en la iglesia o en alguna parte explicarnos un poquitico, no a profundidad, el Padre Nuestro, me parece, padre, excelente, está bien. Y pues a manera personal, padre, no conozco mucho, yo estudio teología y pues quisiera, para de verdad, aprender muchísimo, no para vanagloria de uno ni para decir ese man sí sabe, no. Es para profundizar, para lo que usted dice ahorita, para entrar en aquel profundo temor al Señor, que es lo principal, y poderlo enseñar y transmitir. Padre, lo personal sí quería yo, es padre, interpretación bíblica. Me encanta ese tema y por decir algo, usted lo dijo al comienzo, uno lee y bueno, ¿y qué dice? ¿Y eso cómo se come? Entonces, padre, es decir, bueno, Jesús caminó con los discípulos y dijo que si la higuera no daba frutos, que se cortara. Muchos lo entendemos, bueno, pero un hacha, machete y la cortaron, ahí literalmente. Pero traigámoslo al hoy, a la vida, al ser, a nosotros. ¿Qué es la higuera? ¿Por qué hay que cortarla? ¿Cómo así? Interpretación bíblica, padre, pero igual como usted está planteando, está excelente. Sí, yo mañana voy a hablar de esos asuntos y tuvimos un curso con un fraile dominico, él es estadounidense, pero ha vivido toda su vida en Latinoamérica, se llama Brian Pierce. Brian Pierce
hizo una cosita con un grupo de laicos de Guatemala y de El Salvador, donde él se movió en comunidades campesinas, y tiene un librito que se llama Manual del Predicador, y es como una serie de pasos para que la gente pueda sentarse a leer la Biblia y sepa qué hacer. Primero esto, segundo esto, tercero esto. Hoy los carmelitas en internet tienen una cosa que se llama Lección Divina, y todos los días proponen un texto bíblico para hacer lección. Yo personalmente lo aprovecho siempre. Es lo que yo hago por la mañana, me levanto, miro el Facebook, que es muy importante, y posteriormente voy a la Lección Divina de los carmelitas, y ellos tienen ahí oración, y además le explican a uno el texto muy lindo, le dan unas pistas para que uno interprete, lea más bonito, y uno después de eso guarda un momento de silencio y ya. El padre Carlos Mester, un brasilero, creó un método que se llama lectura popular de la Biblia, lo creó para las comunidades de base de Brasil, y es para gente que no sabe teología, porque siempre al final el tema es ¿qué tanto debo yo? ¿Cuántos cursos tengo que hacer para poder empezar a leer la Biblia? Pues estos muchachos hacen 6 años de teología y todavía están empezando. Sí, sí, padre, exactamente. Entonces yo no quiero que la gente sienta con esto que si yo no me meto a un curso de 300 años de estudios bíblicos para poder empezar a saber y a leer. Carlos Mester tenía esa misma preocupación y creó un método que se llama Método de Lectura Popular de la Biblia. Yo tengo varios textos traducidos al español y ha sido una de mis lecturas favoritas, y hay mucho en el mercado. Entonces yo creo que sí hay mucho hay páginas de internet donde se puede recolectar mucha información, pero sí me gustaría poder conversar con ustedes sobre cómo se debe leer, cuáles son como las cosas básicas, por qué no entiendo esto, por qué yo lo entiendo pero al final lo entiendo como mal. Eso quisiera hablar mañana. Yo no tengo la solución, de una vez lo anticipo, porque si la tuviera no la diría aquí, la escribiría en un libro y lo vendería carísimo, ¿cierto? Claro. Si uno sabe algo no lo va a dar gratis, entonces no lo tengo. Pero ¿qué tengo? Tengo pistas, apuntes con los cuales yo he logrado en grupos bíblicos que la gente empiece a leer y empiece a entender mucho mejor. ¿Y saben qué es lo más bonito de eso? Que la gente ha empezado a enseñarme a mí que yo supuestamente debería ser el que enseño, pero la gente empieza a meter la Biblia en su vida, y cuando eso sucede, la gente empieza a decir cosas que yo no había visto en mi texto, porque la gente sabe mejor que uno. La gente del campo a veces comprende mejor lo que es una higuera. La gente del campo comprende a veces mejor las referencias, porque el Evangelio no fue escrito para los sabios. Ayer el Evangelio fue precioso. Te doy gracias, Padre del cielo y la tierra, porque ocultaste estas cosas a los sabios y a los prudentes y las revelaste a los nepioi, dice ahí en griego, que es difícil de traducir porque puede significar niño, pero también puede significar inútil, puede significar excluido, puede significar muchas cosas esa palabra. Por eso el griego es complicado. Entonces se las diste a aquellos que no cuentan. Para mí la mejor traducción, los que no cuentan para mí. Y a veces cuando yo he ido a trabajar con la gente campesina y la gente más pobre, en grupos de oración y grupos bíblicos de oración, ustedes no saben lo que he aprendido y ha sido fabuloso. Entonces el tema de la metodología, la mejor metodología es dejarse guiar por el Espíritu Santo, le digo de corazón. Pero como nosotros no somos solo unos espirituales guiados directamente, pues nos dedicamos a estudiar, y ese es el otro camino, el camino de la oración y el camino del estudio. A eso es a lo que queremos llegar mañana, pasado mañana, con métodos. No, mañana. ¿Alguien más quisiera decir alguna cosa sobre esto? ¿Bien? ¿Les parece bien? ¿Quisieran cambiar algo? ¿Usted venía con otra expectativa y no le salió? Pues porque yo ahorita, es decir, esto se puede cambiar, podemos hacer algo más. A mí me parece interesante porque es lo básico, y de hecho todo está en lo sencillo, en lo elemental, y todo se debe partir de ahí. Entonces, por más de que yo estudié esto, oriento unas materias de teología, pero para mí ha sido, es interesante volver a tomar lo que hace mucho tiempo vi que tenía como olvidado, o lo que no leí, estaba en el libro, no lo leí. Entonces
A mí personalmente me parece bonita la distribución, los temas bien planteados, lo elemental, lo sencillo, lo que es para partir de ahí. ¿Qué hace falta en este curso? Hace falta claramente una introducción al Nuevo Testamento. ¿Cuándo? Pues hoy, esta vez no. Si no agotemos el tema, ya lo vimos todo, no. ¿Cuándo vamos a hacer esa introducción al Nuevo Testamento, a los Evangelios? Mire que cuando yo estudié el libro que más me apasionó y que más conozco y del que más sé es el libro del Apocalipsis. A mí me fascina el Apocalipsis, me lo sé casi de memoria, me encanta. Y todos los cursos que tomé fueron sobre Apocalipsis y apocalíptica judía y apocalíptica cristiana, y tengo una biblioteca muy buena sobre ese asunto. Pero pues es que no hay tiempo para sentarnos a eso. ¿Qué otro tema me gustaría tocar con ustedes? Todos los temas referentes al Génesis, diluvio, pecado original, creación. Sería maravilloso sentarnos a leer los 12 primeros capítulos de Génesis juntos. Lo hice yo con un profesor canadiense, André Benan, que es experto en análisis crítico, retórico y narrativo. Y era fabuloso leer con eso. Uno iba leyendo y él iba hablando y eso a uno le parecía como que le caía el mundo que uno tenía. Entonces a mí me gusta leer con la gente la Biblia, como dice en la homilía de hoy, darles ideas, pistas, vaya usted y siga ya dándole a la piedra hasta que rompamos algo y encontremos algo nuevo. Pero pues no hay tiempo. ¿Qué hemos pensado con los frailes? Que esto sería lindo si pudiéramos poner un portal en internet con cursos bíblicos online. Yo trabajé en África y en España, en la Universidad de Salamanca. Teníamos un curso por internet de Biblia y yo tengo todos los cursos de ese sistema, los tengo conmigo, desde la introducción, pasando libro a libro completo, escrito todo para que ustedes lo puedan leer. Ahora, nos hace falta berraquera para montar una página web con eso. Me falta mi tiempo para hacerlo, pues yo estoy dedicado a un colegio y no tengo mucho tiempo para dedicarle a la Sagrada Escritura más que la personal de la oración o de misa, pero no para preparar una cosa de este tamaño. Podríamos hacer, hoy está de moda el tema del YouTube y los youtubers y a subir videos y hacer otras cosas, y por qué no se hace un video y uno lo va viendo y va aprendiendo poco a poco y va entrando. No porque uno sepa todo, sino porque da pistas a la gente para que lea mejor la Biblia, para que se encariñe con ella. Yo quisiera que ustedes salieran de aquí enamorados de la Sagrada Escritura, ese es mi objetivo, solo ese. Lo que yo diga, pues, seguro que si uno lee un libro hasta lo dice mejor. Pero creo que este espacio que encontramos aquí para discutir estas cosas es muy lindo. Vamos a iniciar con el primer tema. Yo creo que vamos a demorar unos 30 minutos más o menos. Tengo escritas 10 páginas, pero no voy a... Pues yo quisiera me parece importante como analizar dos temas. Uno, que es cómo podemos vencer ¿La qué? cómo podemos vencer como las maquinaciones de Satanás, todas las cosas que Satanás pues, nos manda como para hacernos caer, y un poco hablar como de la santidad. Claro, son dos temas puntuales, pues yo no sé si a lo largo del día miércoles irán saliendo. El tema de la santidad es uno de los temas más queridos por el Pentateuco, porque la tradición sacerdotal nos enseñó a hablar de santidad. Y yo quisiera que ustedes entendieran lo que es ser santo y lo que no es. También hay muchas ideas claras. Y sobre el tema de Satanás, pues es un tema puntual que yo no quisiera tratar para no crear confusión. Me gustaría mucho que tuviéramos una oportunidad para sentarnos una hora o dos y hablar del diablo como debe ser, con seriedad, con altura y con textos bíblicos de fe, que nos digan qué es y qué no es, porque hoy toda la gente, hay una negación del diablo, una cosa más laica de eso, no existe nada, ni Dios ni el diablo, no importa nada, hay un relativismo moral y teológico. Pero por otro lado también hay personas que al final, en vez de enfrentar su vida como debe ser, con madurez, como un adulto, le echan la culpa al diablo, es que el diablo. Todo. Entonces el tema requiere un tratamiento especial, que yo sí espero que si
nosotros seguimos. Yo ahora estaba con la especialización en docencia universitaria y me gustó mucho la plataforma para enseñar y que todos pudiéramos desde casa sentarnos en el computador y tener una clase como si estuviéramos aquí. Para mí sería lo ideal, que pudiéramos programar un coloquio bíblico cada mes o se mandara el link y uno se conectara de la casa de 7 a 8:30 y pudiéramos sentarnos, y no solo yo, sino invitar a otros frailes, a otras personas laicas que saben mucho de Sagrada Escritura y podamos hacerle todas estas preguntas y decir, el tema de hoy es tal. Y yo estoy seguro que cuando usted ponga el tema de hoy, Satanás se satura la red. Sí, porque a la gente esto le interesa muchísimo. Es que ¿sabes por qué lo veo importante? Porque es que en ese momento, bueno, si hay personas que no saben, bueno, a veces no sabemos sobre ese tema mucho. Y bueno, sí, pues cualquier prueba así, bueno, pues ya lo sí. Pero también es importante porque debemos saber cuáles son los ataques que ven verdaderamente Satanás, porque él sabe que somos atacados la parte de, él conoce nuestras debilidades y por ahí nos ataca para hacernos caer, que caiga nuestra fe. Claro, el tema es que esto es un asunto más bíblico que teológico, y lo que tú estás proponiendo es bastante teológico. Yo pues tengo que decir, no es que soy un experto, pero de lo que más sé es de Biblia, y entonces en ese sentido quisiera que no salirme de lo que yo medio sé, para no incurrir en errores teológicos. Más bien yo les propongo, si quieren, que con los frailes o el padre Tiberio, que es aquí realmente nuestra cabeza en todos estos asuntos, porque es quien la provincia ha encargado de animar pastoralmente la vicerrectoría de la Universidad Abierta a Distancia, su trabajo es administrativo, académico y también pastoral. Así que además pues tenerlo aquí a él es una ventaja, porque lo que uno pueda soñar aquí puede encontrar quien lo haga realidad. Y eso sería muy lindo de tener un curso online o una serie de encuentros para esto. Yo estaría dispuesto a tener al menos una vez al mes por el resto del año, de este año, una serie de temas como este, por ejemplo, u otros que ustedes propongan. Y yo estoy seguro que a la gente le gustará escuchar y a la gente le gustará participar sobre esto. No es un tema que a la gente no le guste, a mí al contrario, me parece que les gusta mucho. Vamos. Con Fray Diego y Fray Nazaret estamos en una propuesta en nuevas tecnologías. Ellos les irán en un taller a explicar a ustedes en qué consiste. Entonces ahí sería un inicio para este tipo de experiencias. Bueno, entonces demos inicio al primer tema, la inspiración bíblica. Pudiese yo de todas maneras proyectar el asunto, ahí sería una maravilla porque ustedes tendrían eso escrito, pero me comprometo a mandarle a su correo la presentación para que ustedes vean que yo eso sí lo tenía listo, que trasnoché, ¿cierto? Que no dormí varias noches pensando en ustedes, me quitaron el sueño, que no van a creer que es mentira que ya tenía eso listo. Quisiera empezar preguntándole a ustedes, ¿qué significa que la Biblia es inspirada? La carta de Santiago dice que toda escritura es divinamente inspirada y está la palabra griega theoneustos, que significa inspirada por Dios. ¿Qué significa para ustedes eso? Que esto sea inspirada, ¿qué es? Basado en algo. Inspirada porque Sí, pues, que tiene fundamento, pero no es directamente. ¿Qué es inspirada? Revelar. Inspirada. Que fue la causa O de sea, el motivo por el cual se escribe. No, San Pedro dice que la escritura es para enseñar, para corregir. Parece que el motivo es otro. ¿Qué significa que sea inspirada? sacada. ¿Qué le suena a usted cuando yo digo inspirar? Salió. que hay algo que me hizo pensar ahí. Procede Pensada. una motivación, alguien sí motivó a la otra persona para que escribiera un sentimiento, no sé.
Resulta que la palabra inspirar proviene claramente de el modo como los judíos comprenden la figura del Espíritu de Dios. Cuando Dios hace a Adán en el texto del Génesis, lo hace de barro. Se supone que estamos en presencia de una metáfora muy hermosa, y lo hace de barro y lo construye. ¿Y qué hace posteriormente? Lo sopla, y cuando dice que lo sopla, él como que uno se imagina que está así de barrito, como allá en Ráquira, esos que están ahí en Ráquira, y de un momento a otro como que abre los ojos y queda vivo. Aliento vital, muy bien. Ustedes sí sabían que antes de que existiera la ciencia médica como la conocemos hoy, con los aparatos que tenemos y todo, ¿cómo sabía uno que alguien estaba muerto? Resulta que le ponían un espejo aquí, y si el espejo no se empañaba, estaba muerto. Padre, eso no es solamente antiguamente. Hace 2 días hubo muerto en el convento, no había médicos, no había nada, pues que fue llamar a alguien que tuviera un espejo. Así hicieron hace 2 días en el Oeste. Yo suponía que era una práctica ya olvidada. No, Pero se ve que los frailes somos muy de tradiciones. Así que ese aire que yo saco y que entro es lo que en hebreo se llama ruah. Ruah. Es que usted imagínenselo, nada más el sonido es ruah. Es como si uno sacara un aire de uno. Ese es el aire que sale de la boca de Dios, vamos a suponerlo en metáfora. Evangelio de San Juan, es hermoso, ¿no? Es el que más enseñó yo en la vida. Es curioso que no estudié mucho, pero el que más enseñó, pues lo conozco muy bien. Jesús se aparece, pasa a vosotros, reciban el Espíritu Santo, e inmediatamente sopló sobre ellos. Por eso una misa crismal se le echa la vida. En la misa crismal el obispo soplando. Exactamente. Porque todavía nosotros tenemos este simbolismo del soplido. Y cuando el soplo viene de la boca de Dios, ellos hablaron del Espíritu, del soplo divino que da la vida. Y entonces el ruá de Yahvé parece que en vez de ser terrible es imperceptible. ¿Recuerdan ustedes al profeta? Isaías, que estaba en la ¿Quién fue el que le pidió a Dios que quería verlo? Elías. Muy bien. Y el Señor que le dijo, esta noche voy a dejar que me veas. Y vino un terremoto, ni el berraco, esa una cosa, y no estaba ahí. Y vino un soplo, una tormenta, y no estaba ahí. ¿Cuándo sintió que estaba? Cuando la suave brisa brisa. Cuando una suave brisa empezó a soplar, Elías se cubrió porque el Señor estaba ahí presente. Qué curioso, porque a uno le pareciera como que el Espíritu de Dios es una locura que le llega a uno y le tumba el peluquín. Pero no, parece que es algo mucho, el modo como lo entiende el Antiguo Testamento es algo mucho más profundo. Pareciera como que Dios entra de un modo tan imperceptible que cuando lo sientes ya está actuando en tu vida. A mí me gusta mucho esa visión del Espíritu Santo de Juan, porque es que nosotros estamos acostumbrados a Pentecostés de Hechos de los Apóstoles, y estaban rezando todos calladitos ahí, en un silencio, estaba la Virgen ahí, María, los apóstoles estaban rezando el rosario. Mentiras, no rezaban el rosario. Está hablando María. Estaban rezando. Y de pronto suena esa ventana y rompe cristales y entra el Espíritu como un loco, puedes dar vueltas. Uno tiene la impresión de que el Espíritu es una cosa así. Pero no es la única visión del Espíritu. Hay otra visión del Espíritu mucho más calmada, más imperceptible, más tranquila, más transformadora. Así que cuando la Biblia usa la palabra inspirada, casi siempre hace una referencia directa a la palabra espíritu, a la palabra inspirar, en el sentido de que el Espíritu de Dios está actuando.
Así que cuando ustedes entiendan que la Biblia está inspirada, ¿qué van a entender de ahora en adelante? Que el Espíritu Santo actuando, obra del Espíritu. Que la inspiración es una obra del Espíritu Santo en el hombre que escribió, pero también en el hombre que está leyendo. La expresión es una obra de qué, padre. La inspiración es la obra del Espíritu Santo para que comprendamos el plan divino de salvación. No se trata solo de una letra. Es que en esto yo quiero quitarle la idea de que la Biblia como está escrita hay que entenderla, es inspirada porque todo lo que dice ahí es verdadero y científicamente verdadero. Es decir, la verdad de la que Dios quiere hablar es la verdad salvífica, la verdad de la salvación. Dios no escribió esto por otra razón distinta, Dios no inspiró esto por otra razón distinta que para contarnos su amor. Y el Espíritu Santo hace que eso que ese hombre escribió allá contenga ese plan divino de amor. Y que nosotros, al leerlo, entendamos ese plan de amor que Él tiene para nosotros. Nosotros no tenemos, en principio, solo una Biblia. Lo central de nuestra fe, ¿qué es? ¿Un libro? No, ¿Qué es lo central de la fe? el creer, el sentir, Mi querido amigo, lo central del cristianismo es una persona que se llama Cristo. Todo eso, todo este andamiaje nos hace a veces olvidar que nosotros no creemos en un libro, sino que creemos en una persona. Claro. Nosotros no somos una religión del libro, tengan mucho cuidado con eso, porque es que a veces hay gente que es que este es el libro, mejor dicho, aquí vamos y... Si el libro no te ayuda a relacionarte mejor con esa persona, si el libro no te ayuda a descubrir quién es esa persona, si el libro no te abre el corazón para que esa persona actúe en ti, entonces simplemente eres un estudioso del libro. Y así como estudias la Biblia, puedes estudiar el Quijote y puedes estudiar la Ilíada y la Odisea y la Eneida. Hay gente que es experta en la Biblia. Lo que pasa es que no ha comprendido que eso es palabra de Dios y no le ha abierto el corazón a la palabra de Dios. Sin embargo, esto que yo estoy diciendo hoy no es tan fácil de entender. De hecho, existen muchas otras teorías sobre cómo fue que se entendió la Sagrada Escritura. En la historia de la Iglesia, en la historia del cristianismo, muchas de estas ideas, quiero pasar más bien rápidamente sobre esto para no demorarlos en algo que es más fácil. En la época de los padres de la Iglesia, cuando nace la Iglesia y estamos empezando apenas el cristianismo, habían varias doctrinas para entender esto. La primera es la teoría del dictado. Noten ustedes que aquí las comprensiones son difíciles. La primera teoría que hay sobre la inspiración es la teoría del dictado. Nace en el siglo II y quiere subrayar la primacía de Dios en el hecho de escribir la Biblia. En ese sentido, el hombre es solo un escribano o un amanuense. No es un mero reproductor de un texto. Es capaz de componer, enseñar, investigar. Esta teoría simplemente se fundamenta en textos de la Escritura y fue propuesta por los santos Jerónimo, Agustín, Gregorio Magno e Isidoro de Sevilla, que afirmaban: creemos que el Espíritu Santo es el autor de la Sagrada Escritura, pues es el que dictó a sus profetas para que escribieran. Él mismo escribió. Así que hay una primera corriente dentro de la Iglesia que cree que de algún modo yo me siento con un computador y le digo a Dios: arranque mi hijo, y uno es una especie de secretaria divina, ¿cierto? Para ustedes, las que son divinas, O secretaria. o solo secretaria. Entonces, ¿qué fue Moisés? Pues el secretario de Dios. Dios le iba contando cosas y él iba escribiendo
lo que Dios le iba diciendo que escribiera. Así lo entendió Jerónimo, lo entendió Agustín, lo entendió Gregorio Magno y lo entendió Isidoro de Sevilla. Hay una primera corriente dentro de la iglesia que dice, mire, la verdad es que la Biblia es palabra de Dios porque Dios mismo la dictó. Y tal y como esa corriente existe, sigue existiendo. Hay mucha gente que cree que Dios dicta Biblias. Ustedes bien saben que el fundador de la iglesia llamada Testigos de Jehová, de apellido Smith, y no el famoso Aníbal Smith de los Magníficos, sino John Smith. Y tampoco Will Smith. Tiene un tercer testamento. Los testigos de Jehová tienen el primer testamento, que es el antiguo, el segundo testamento, y el Señor le dictó directamente a él el tercer testamento. Es el testamento del Espíritu Santo. Así como el primero es el testamento del Padre, el segundo es el testamento del Hijo, él le fue revelado el testamento del Espíritu Santo. Se llama el libro, pues ustedes lo conocen muy bien, el libro del Mormón. Hoy es el tercer testamento del Espíritu Santo. Hay otra iglesia naciente que se llama, no recuerdo ahora el nombre, pero también tiene una tercera escritura. Hay gente que sigue creyendo que se siente y Dios le dicta. A los mormones están convencidos que vino el ángel Gabriel y sentó al fundador y le dijo, siéntese mijo, agarre papel y lápiz que le voy a dictar. Y él escribió, y si ustedes consiguen el libro del Mormón, cosa demasiado fácil de conseguir, lo van a leer y van a entender que es una continuación del Nuevo Testamento. ¿Quién soy yo para decir que no? Lo único que yo tengo claro es que en mi tradición, en lo mío, yo no creo que Dios haga eso. Y por esa razón tampoco creo que Dios se me aparezca. Es decir, no sé, de pronto mañana yo salgo aquí con el cuarto testamento. Dios hace revelaciones. Dios también. Sí, claro. Sí, pero sí, Dios se revela. Dios se revela, claro que sí, pero vale, si nos remontamos al cuando Moisés pastoreaba las ovejas de su suegro Jetro y llegó al monte, ¿cuál? Muy bien. Y el Señor se le apareció al padre en la zona ardiente. Usted me está quitando el trabajo. Padre, ¿qué hacía? ¿Qué hizo Moisés, padre? Automáticamente él se tapó el rostro, ¿verdad? Literalmente dice, temió o el Señor le dijo, pues, no lo podía ver. Entonces, ¿en qué cabeza nos cabe a nosotros imaginarnos que Jesucristo o que Yahvé o que Jehová vaya a bajar y a bajar así físicamente y decir, escriba? Pues hermano, Quisiera yo que el Señor se me revelara de esa forma a mí, que bajara y me dijera, vea, Darwin, usted como hacer teólogo necesita saber mucho y para que enseñe mucho y lo grabe en el programa, tú escriba, amigo. Padre, qué alegría la mía, Padre, Vanessa. Yo era, hombre. Yo puedo dar un testimonio que le pasó a mí. pues lo cierto es que A mí se me reveló un ángel y él habló con mi padre. claro, yo creo en las revelaciones que Dios hace a la vida de la gente, ¿no? Yo no creo que no, pero el punto central es que no se trata de que la palabra divina para toda la comunidad sea de este estilo, pues hubo gente que lo creyó. Milagros también, con revelaciones. Y los dominicos defendimos esta teoría en el Concilio de Trento. Ahora no nos vamos a hacer aquí los que sabemos, porque el dominico Báñez en 1548 en el Concilio de Trento defendió la teoría de la inspiración verbal y dijo que el Espíritu Santo no solo inspiró el mensaje de la Escritura, sino que dictó y sugirió cada una de las palabras que lo expresaban. Está todo eso lo que dijiste. Exactamente, el Concilio de Trento. Muy bien. Eso se le deben a los dominicos, sobre todo un dominico de apellido Báñez, que defendió el tema del dictado divino. Aunque ustedes no lo crean, es una teoría muy poderosa y que sigue hasta el día de hoy existiendo dentro de la tradición cristiana y no solo católica. ¿En qué ciclo, padre? Siglo XVI, en el Concilio de Trento, Báñez defendió la teoría, Báñez, un dominico español de la Escuela de Salamanca, defendió que el Espíritu Santo no solo inspiró la materia, no solo es el mensaje, sino que también dictó y sugirió cada una de esas palabras.
Perdón, padre, la que toma el Concilio Vaticano II de la Constitución Dogmática. Que no está tan lejos, pero no, vamos a llegar ahorita al concilio y vamos a notar que hay unas diferencias con la afirmación que hace con estas. Segunda teoría, la primera teoría, ¿cómo se llamaba? La del dictado. ¿La entendieron? Sí, señor padre. Vamos, yo estoy más enredando más la pita aquí. No, padre, pues yo la entendí así, padre, que ellos pensaban Magno, Gregorio Magno, Magno, Agustín. Agustín, que Dios había enviado pues a dictarle a Moisés, escriba a Moisés. Sí, la teoría del dictado. Que mucha gente todavía no cree que Dios de algún modo, ¿cómo se escribió la Biblia? Porque es palabra de Dios. Pues porque a esa gente Dios se les apareció y les dijo, escriban esto. Segunda teoría, que es una teoría pues menos literal, se llama la teoría del instrumento. ¿Qué dice la teoría del instrumento? Dice que el escritor sagrado es un instrumento de Dios, que se sirve del escritor para, y respetando su naturaleza, y respetando todo lo que Él es, Dios se sirve de Él para escribir y para decir. En ese sentido, en los santos padres de la Iglesia, que son nuestra fuente primaria después de los evangelios, hay muchos ejemplos. Por ejemplo, Clemente de Alejandría dice: aquellos hombres no necesitaban palabras artificiosas, ni tenían que hablar con un afán polémico. Les bastaba con ofrecerse sinceramente a la acción del Espíritu Santo para que aquel divino plectro bajado del cielo, usando de los hombres como instrumentos musicales, nos revelara las realidades celestiales y divinas. Así que hay un segundo modelo que dice, pues lo que, y en este modelo tengo que reconocer que yo personalmente creo mucho en eso. Yo cada vez que tengo que predicar siempre me gusta mucho rezarle a Dios y decirle que, pues, que yo estoy aquí, que me use como instrumento de su gracia, de su palabra. Pues yo no sé si eso sea correcto ahí, pero lo cierto es que hay una parte de la iglesia que defiende el tema del ser instrumento. ¿Cuál es la diferencia? En el dictado usted solo es uno con la mano. En el tema del instrumento, lo que cambia es que la teoría dice que Dios, además de aparecérsele, toma en cuenta lo que usted es. Toma en cuenta su cultura, su lengua, su ser. Y entonces Dios también le dice a usted las cosas, se las inspira, pero de algún modo están pasadas por usted. Esto es como si yo tengo una guitarra y le entrego la guitarra a alguien y le digo toque. Y este muchacho pues solo la toca porque no la hace sonar. ¿Sí? O sea, son dones divinos. Son dones que pareciera que Dios da a nosotros. No a todos. Y no a todos, pero son dones que cuentan con Él y con su humanidad. Es decir, Él no tocará la... O yo no sé, ¿usted toca la guitarra? No me sirvió para ello. Pero toca cantar. ¿Cierto? Pero si yo la misma guitarra se la entregara a otro que sí toca, ese otro le saca, a lo que él no le sacó sino tum, 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 este otro le saca. Esto lo agarran y hacen vibrar eso que uno casi se emociona. Es la misma guitarra, pero en manos de distintas personas con distintos dones, con distintas cualidades. De algún modo la teoría del instrumento lo que dice es que Dios inspira aprovechándose de nuestros dones. Y eso está muy en la Biblia, ¿no? Que el que sabe hablar, hable, dice San Pablo, el que tiene el don de la profecía, el que tiene el don de la enseñanza, que enseñe, el que tiene el don de la curación, que cure. A San Pablo le gusta mucho el tema de los dones porque pareciera que Dios a cada uno le dotó con algo y le dice, descubra qué es lo que usted tiene. ¿Cierto? No la dejo hablar, mija, lo que pasa es que los que no somos casados necesitamos gente. O sea que, Para que nos escuche. ese don es netamente creado por Dios o porque el mismo hombre se empeñó desde un inicio a hacer como una carrera dentro de ellos. O el ser humano como tal se puso. Aquí hay una división de esa posición, de esa teoría. San Clemente dice, cuenta mucho con esto que tú dices, es decir, no solo es que Dios lo dio, sino que yo también quiero recibir.
pero hay un tema de la voluntad humana, hay un tema de la voluntad humana en el sentido de se dedicó con voluntad a la obra del Espíritu Santo. Es decir, no solo es que Dios lo inspire, sino que usted quiera dejarse inspirar. En cambio, hay como otro camino, el que dice, no, Dios lo inspiró y cuando Dios inspira, quiera o no quiera, termina hablando, es el caso de Jonás, por la conversión de la gente. Le dicen, ore Padre a ver si ese hijo mío cambia. Yo le digo, pues yo voy a orar para que cambie, pero también, señora, usted tiene que darle buenos consejos, hay que hablarle, hay que llevarlo a que él decida cambiar también, porque Dios no va a arrancar el corazón y le va a poner otro tan fácil, porque eso sería ir en contra de su misma creación. Padre Tiberio quería decir algo y yo no lo dejo. Muy sencillo, hablando de inspiración. En algunos grupos carismáticos de oración, aparece el Señor a la señora: anoche el Señor me inspiró que me vaya para tal parte a misión. Abandona familia, hijos. No es que el Señor me inspiró anoche, el Señor se me pareció y dijo. Cuando hay una obligación, son los niños, son la señora, un apartamento. O sea, es para mirar un poquito que uno también tiene que tener esa disposición de hacer la voluntad de Dios. Perdón, padre, la interrupción. No, es cierto. Es decir, en el tema de la inspiración hay que tener mucho cuidado porque hay muchas inspiraciones falsas. Y hay mucha gente que también cree que Dios le está hablando de todo. ¿Cierto? Estos días Matador sacaba las caricaturas de qué significa ser colombiano y me llamó la atención que una de ellas era: a los colombianos la Virgen se les aparece en todo. Hasta en un plátano. En un plátano, en una mancha en la pared, esa es la Virgen, o sea, no es solo moho. Padre, es algo, padre, sí, muy lógico, porque en Ocaña, padre, usted sabe lo que apareció la Virgen de Tocoroma. Sí. Y después de cierto tiempo, hace como unos 6, 7 años, apareció otra Virgen en un palo de guanábana. Entonces, la gente padre acudía en paz allá de esa casa y le pusieron manos, o sea, la donaron. Y yo en medio de mi ignorancia, padre, yo decía, pero ¿cómo va a ser tan ilógico pensar que en un mismo sitio se aparezca 2 veces la Virgen? Entonces, ahí ¿qué pasa? Entonces, pues los que estamos un poquito más centrados, pues concluimos, no, porque que la gente iba allá y vaya, y me decían, vaya para que miren, pero yo que tengo que mirar si yo la Tocoroma allá, ya no hay más. Entonces le tocó que por allá el obispo decir, eso por allá no se va a llamar la Virgen de la Guanábana, eso por allá no vayan. Y claro, lo que es de Dios perdura y permanece por siempre. Demoró eso, póngale un mes, la gente acudiendo, y se acabó. Sí, lo que es de Dios realmente tiene una duración en el tiempo, está probado. Lo veremos con los profetas, es una de las características de los profetas. Y es que lo que realmente es de Dios revela una cierta verdad para la vida y no un embeleco de show y demás. Pero el padre Tiberio tiene razón en eso. Hay que tener mucho cuidado porque esta teoría del instrumento puede dar lugar a ciertas locuras colectivas e individuales, a ciertas personas y a ciertos grupos que creen que Dios les reveló. Y ustedes asistieron a noticias tan aterradoras como que un conjunto de personas en Japón se suicidó porque ya estaba listo para el fin del mundo y pues ellos entonces terminaron en una casa donde echaron un gas venenoso y todos murieron porque el Señor los iba a arrebatar en ese momento. Y hay gente que empieza a creer en el tema de los profetas como si nosotros necesitáramos más revelaciones. La Biblia, el Concilio Vaticano, la Iglesia Católica al menos deja claro que la revelación verdadera es Cristo el Señor y que ya nos dijo todo lo que tenía que decir, que no hay por qué estar buscando novedades. La revelación es que nos amemos como hermanos, ese es el punto. No necesitamos más verdad, lo que necesitamos es aprender a vivirlas. Institución de Educación Superior, sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.